que y por lo tanto, como nosotros hemos conocido, ya es un término de que ya nosotros estamos adaptados, hemos adecuado al conocimiento de muchos, como por ejemplo una enfermedad infecciosa. Puede aceptar, ya la acepté, hijo. Angeli ya está lista. Para que no tiene el audio, está conectando el audio de ella. Bien. Ok, entonces, dentro de ese término como tal, vamos a trabajar el día de hoy, lo que son enfermedades infecciosas, enfermedades que nosotros comúnmente padecemos, que nosotros comúnmente manifestamos o que comúnmente nosotros padecemos a través de por una bacteria, por un hongo, y a veces no sabemos diferenciar de que eso a su vez puede infectar a otro como tal, es decir, puede ser adaptado dentro de un plan global o dentro de lo que es un plan estratégico o un plan que está fuera de lo que es la salubridad como tal. Bien, a veces el mismo Estado obvia lo que es planes adaptados y adecuados para esta problemática. Bien, voy a compartir aquí un momentito. Voy a compartir aquí un momentito. Bien, muy bien, atentos aquí. Enfermedades infecciosas es el topic número 20. Bien, es el topic número 20. La competencia que vamos a trabajar es la competencia indaga, sus respectivas capacidades, problematiza, diseña, genera, analiza datos de información y evalúa y comunica el proceso y resultados de su indagación. La meta de nosotros el día de hoy es conocer algunas enfermedades, ojo, no todas, pero sí darle abre boca en saber diferenciar un virus de una bacteria, de un hongo. Son muy distintos. A veces nosotros decimos, ah, pero es que tengo una enfermedad y es una bacteria. Pero cuando van al médico, no es una bacteria. Lo que está provocando eso, si no es un virus. O a su vez, eso no es un virus. Puede ser también una bacteria o puede ser un hongo que se esté presentando como tal. Eso lo vamos a ver el día de hoy. Bien. El término enfermedades infecciosas o enfermedades también infectocontagiosas, también se les puede denominar, son trastornos causados por organismos como bacterias, bien, como les indiqué, como virus, como hongos o también pueden ser provocados por parásitos. Bien, muchos organismos viven dentro y fuera de nuestro cuerpo, normalmente son inofensivos o incluso útiles, ¿ya? Por eso que se le dice que utilizar mucho, por ejemplo, mucho gel antibacterial, ya destruye lo que son las bacterias que a veces nos cuidan o los microorganismos que nos cuidan y comen los organismos externos que se alojan. Ya, por eso que se dice que el usar en excesivo alcohol o usar en exceso lo que nosotros consideramos como un alcohol en gel, trata, lógico, que nos va a purificar, es decir, nos va a limpiar de microorganismos, pero recuerden que hay también microorganismos que son útiles porque ellos se comen a esos microorganismos que se alojan como tal, ¿bien? Pero bajo ciertas condiciones, algunos organismos pueden causar enfermedades. Algunas enfermedades infecciosas pueden transmitirse de persona a persona. Es decir, por ejemplo, yo tengo una misma enfermedad infecciosa o contagiosa, como por ejemplo la gripe. Por ejemplo, que Carla tenga gripe en un grupo, llegue y estornude, ¿ya? Y le caiga, por ejemplo, los microorganismos a Renato, dando un ejemplo. Sí, Vasco. Dando un ejemplo. Entonces, ya saben que se va a alojar de personas, es decir, Carla se lo va a transmitir a Renato, porque él es el que va a emitirlo, ella lo emite, el estornudo, y él lo va a recepcionar. Es decir, para que exista una enfermedad infectocontagiosa o contagiosa, necesita haber un receptor. Es decir, alguien que lo emite y el otro que lo va a recepcionar. Bien. Algunas son transmitidas por insectos, también pueden ser transmitidas por insectos u otros animales y pueden contagiar a muchas personas también consumiendo alimentos o aguas contaminadas o estando también expuestos a lo que son organismos en el medio ambiente. Bien, como por ejemplo a través de las heces del gato. Recuerden que a través de las heces del gato tiene lo que nosotros visualizamos o tenemos que tienen bacterias o también tienen parásitos que a su vez pueden, por ejemplo, en una siembra va el gato, hace defeca y esos mismos alimentos que son manipulados por eso pueden tener lo que es las bacterias o microorganismos que pueden causar la toxoplasmosis, el mismo pelo del animal, indistintamente lo que sea, ¿bien? O la misma enfermedad también considerada como la enfermedad de Lyme, que es la enfermedad que es la picadura de la garrapata. ¿Bien? Entonces son muchas enfermedades que nosotros hemos estado o vamos a estar expuestos durante cierto tiempo en nuestra vida. Bien. Los signos y síntomas varían.
Aquí, por ejemplo, en los mismos alimentos también consumidos, cuando, por ejemplo, mamá, papá o elaboran comida en la cocina y llegan las moscas, ya esa al tocar las moscas la comida, ya automáticamente ya está contaminando el alimento. ¿Por qué lo contamina? Porque a través, no sabemos dónde tocó las moscas o pueden colocar hasta sus parásitos, es decir, su gusanito, lo colocan en la comida y a veces nosotros lo consumimos. Por eso que cuando ustedes o mamá haga comida, así, pero no hay mosca, no hay nada, no es mentira, porque igual tienen que taparlo, ya tienen que colocarle una tapa. Los signos y síntomas varían muchísimo, son muchísimos los síntomas, bien, desde una fiebre hasta un vómito también se puede hacer, porque es dependiendo qué causa la infección en el organismo de nosotros. A menudo incluyen fiebre, fatiga, bien, las infecciones leves pueden responder al reposo, a remedios caseros, mientras que algunas infecciones potencialmente mortales pueden requerir hospitalización, lo que nosotros consideramos o visualizamos que a través de un virus, como por ejemplo, en este caso, el virus SARS-CoV-2, o en este caso también como lo denominan científicamente como COVID-19, es un virus que se aloja a otras personas a través de de un estornudo o de una persona contagiosa, lo va a reseccionar o lo va a tener, por ejemplo, la resección, las células del otro ser vivo como tal. Y se va multiplicando, se va triplicando hasta que la persona se ve afectada. Profesor, mi mamá no fue al hospital, pero por ejemplo, se contagió, pero se salvó porque a través del remedio casero no hubo necesidad de hospitalizarla. Correcto, porque es dependiendo la gravedad. Hay muchos que pueden resistirlo, hay otros que no resisten lo que es, en este caso, los síntomas como tal, o la enfermedad que esto transcurre. Bien, falta de respiración, vómito, mareo indistintamente, y es donde la misma persona tiene que ir al proceso de hospitalización. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? Muy bien. Muchas enfermedades infecciosas, bien, como por ejemplo el sarampión, ¿han conocido el sarampión y la varicela? ¿La han tenido? Pregunto. Profe, yo tuve varicela. Yo Ajá, creo que yo también tuve. las varicelas, en este caso, por ejemplo, el sarampión es como una erupción a nivel de la piel, ¿ya? Y la varicela también son erupciones, pero fuertes, son como ronchas, llagas que a uno se le aparece en la piel. Esto también en otros países son considerados como lechina, sarampión, entre otros, pero esto afecta. Cuando ustedes, por ejemplo, una anécdota propia, es que cuando yo tenía 15 años, exactamente estaba en cuarto año, 15, 16 años, a mí me pegó la lechina, me apareció por la primera manchita, luego yo me estripé una sin querer y me alboroté, se me alborotó por todo el cuerpo, imagínense, por todo el cuerpo se me alborotó. Entonces, eso requiere de que gracias a nos haga un proceso de inmunización que nos inmunizó nuestra mamá, nuestro papá cuando estábamos pequeños, gracias a lo que es la sarampión y la varicela no nos afecta tan fuerte. Vean lo importante que es el proceso de inmunización o actualmente en lo que nosotros requerimos contra el COVID-19, porque si se aloja como tal, ya nosotros podemos contrarrestarlo porque ya estamos vacunados. Vean, ¿están viendo la diferencia? Pregunto yo, ¿les afectó fuerte la varicela o no? A los que le han pegado. No, a mí no. No, a No, mí tampoco, profe. A mí tampoco. no pega tan fuerte porque ya estamos inmunizados, ya tenemos una vacuna. Es decir, ya el cuerpo sabe de que cuando se aloja esa enfermedad, ya automáticamente sabe cómo contrarrestarla. Bien, ok. Pueden prevenirse con vacunas, por eso que es importante la inmunidad, la inmunización artificial, bien, a través de la inmunización, lo que comúnmente ahorita requerimos, la población mundial para evitar que nos lleve a la muerte el contagio por COVID-19. Ya también evitemos también muchas enfermedades con un buen lavado de manos frecuente, minucioso de las manos, también ayuda a proteger de la mayoría de las enfermedades infecciosas, porque recuerden que todos nosotros lo manipulamos, lo tocamos, lo palpamos, bien, lo sentimos por las manos o agarramos a veces cosas que están muy sucias y luego no nos lavamos las manos y nos metemos todo a la boca. Es donde comienzan las enfermedades como tal. Síntomas, ¿cuáles son los síntomas de una enfermedad infectocontagiosa? Ojo, aquí estés dentro de una enfermedad contagiosa. Bien, aquí nosotros podemos, o en este caso el término considerado como tal, vean aquí dentro de la estructura,
Bien, aquí, ojo, no es que van a ser iguales. Bien, son algunos síntomas que presenta la persona que está infectada, como por ejemplo, fiebre, diarrea, fatiga, dolores musculares y tos. Vuelvo y repito, son síntomas que son frecuentes y son generales. Ya, por lo tanto, como son frecuentes y generales, tienen la estructura de nosotros decir, ah, bueno, ya estamos, por ejemplo, cuando ustedes tienen gripe, ¿qué es lo primero que les pasa? ¿Qué síntomas tienen? Tomar Me da fiebre. fiebre. Les da fiebre, como por ejemplo a otros les da dolores de garganta, ya, Tos. ajá, les da tos, comienzan a sentir fatiga de que no, Diarrea. ajá, dolores musculares y ya nosotros sabemos de que estamos en presencia de una enfermedad, de que nos contagiamos, bien, de una gripe, o tenemos, recuerden que la fiebre también indica de que hay una infección en el cuerpo, la fiebre indica que hay infección. Recuerden, cuando ustedes estén en presencia de una fiebre, no tengan síntomas de gripe ni de nada, ya ustedes saben que hay una infección, puede ser en un órgano, en los riñones, entre otros, que no están funcionando bien y necesitan o ameritan lo que nosotros denominamos antibióticos. Bien, eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué la fiebre, profesor? Porque el cuerpo mismo es tan estructurado y tan perfecto que automáticamente él mismo busca regular para tratar de regular la temperatura corporal. Pero ¿qué pasa? Cuando hay un exceso de fiebre que pasa a los 40 grados Celsius, o también en este caso 39, 38, ya sabemos que pueden convulsionar porque supera la temperatura del cuerpo. Vean la importancia que es eso. Y ya cuando usted el mismo cuerpo está tratando de regularlo, pero no puede y supera como tal. Bien. ¿Cuándo nosotros debemos consultar al médico? Pregunto yo. Cuando sentimos los Cuando síntomas. tenemos una enfermedad. Ajá, cuando ya estamos, ya que no podemos respirar, ay, que me estoy mareado. Es el problema respiratorio. Ajá, por ejemplo, cuando nos sentí, ya cuando nosotros, y es donde tenemos el error de que nosotros vamos al médico ya cuando ya estamos en las últimas. Creo que se han fijado que cuando ya estamos en lo último que nosotros vamos al médico, o es donde mamá o papá nos lleva al médico. Ya, pero no sabemos que al primer síntoma de una enfermedad infecciosa debemos contrarrestarlo con el médico, debemos ir al primer síntoma, no esperar tanto tiempo, que es lo que sucede con muchas personas contagiadas por COVID-19, que esperan y esperan, ya cuando ya están ya muriéndose, que lo sacan al hospital. Bien, nosotros debemos ir al médico y recordándole que ustedes, a pesar de que están todavía bajo el régimen de papá y mamá, es recordarles también a ustedes que por favor, si ustedes tienen una sintomatología, tienen que directamente decirle a mamá, llévame directamente al médico, ya no se automediquen. Porque a veces nosotros nos automedicamos y no sabemos qué estamos tomando, qué hierba estamos bebiendo, qué infusión estamos haciendo y de repente eso pueden alterarnos como tal lo que es nuestro sistema. Bien. Cuando consultar al médico, cuando busquemos así, por ejemplo, nos ha mordido un animal, ¿cómo se llama la enfermedad que transmite el perro, por ejemplo, y te muerde? Y está infectado el perro. Sangrado. Rabia. La rabia. También. Vean que la rabia se aloja y eso se transmite, aunque ustedes no lo crean. La rabia, si un animal, no solamente el perro, no solamente el gato, un murciélago, un animal X está infectado, en este caso de rabia, eso se va a transmitir a nosotros. Y eso mata, la rabia mata. Bien, aunque ustedes no lo crean. Bien, igualmente como por ejemplo la enfermedad de Lyme. ¿No han visto la enfermedad de Lyme? De Lyme, ¿no la han escuchado? Las garrapatas. ¿Ustedes saben cuáles son las garrapatas de perros? Garrapatas, no pulgas. ¿Saben cuáles son las garrapatas? ¿Saben cuáles son las garrapatas? Sí, profesor. Sí. Garrapatas la tienen los perros. Ajá, los perros tienen, los conejos, tienen todo tipo de seres vivos y si están fuera de la casa, aunque son salvajes, tienen aún más, ¿bien? Porque a veces los domésticos, nuestros perritos, nuestros gatos, podemos llevarlo al veterinario y a veces manejamos un ritmo adecuado, ¿bien? De lo que son, en este caso, los bichos que tienen, como le decimos. ¿Qué pasa? La enfermedad de Lyme, si un animal, por ejemplo, una garrapata que pique un animal y esa garrapata como ya transmite esa enfermedad que es la enfermedad de Lyme, por ejemplo, la garrapata pica el animal, ya el animal va a ser un agente receptor, ya por lo tanto ese animal tiene un contagio como tal,
ya se va a morir de esa enfermedad de Lyme. Por eso se le dice la enfermedad de la garrapata. Pueden ustedes ampliar la información en Google como ustedes requieran. Bien. ¿Qué pasa? Hay ahora que está pasando que a veces nosotros nos vamos a un bosque, nosotros nos vamos a excursionar y a veces no tenemos esa prevención de cuidarnos la piel, de colocarnos antirrepelentes, entre otros. ¿Qué pasa? Esa garrapata, si está infectada de Lyme, eso te pica a ti, por ejemplo, nos pica, ya nos pica. Ojo, no es que todas las garrapatas las tienen, pero sí gran parte de ellas tienen esa enfermedad, te pica y eso mata. Ya la enfermedad de Lyme te mata. Por lo tanto, la enfermedad de Lyme es la enfermedad de la garrapata. Te transmite, es un agente transmisor, la garrapata. Entonces tienen que cuidarse mucho. Cuando vayan a excursionar, vayan a un río, échense su repelente. Cuidado con las picaduras de las garrapatas. Igualmente de los mosquitos. ¿Sabían ustedes que hay zancudos que ponen huevo de gusano? ¿Sabían? Sí. Por ejemplo, hay un tipo de mosquito que automáticamente cuando se te coloca o te succiona sangre, automáticamente te está colocando la larvitas. Entonces, cuando, ay, que mira que tengo un acceso, mamá, tienen que llevar y cuando los tripan es que tienen, por ejemplo, un gusanito. Tiene un gusanito encima. Entonces tienen que cuidarse mucho de eso. Igualmente que saben que el dengue está transmitido por un mosquito, picaduras como por ejemplo también está el chikungunya, está el Zika, más que todo eso se ve en la zona selvática, ¿bien? Porque es la zona donde mayor hay auge de animales en su hábitat natural como tal. Bien, entonces son muchísimos, ¿bien? Si tenemos problemas para respirar, también debemos ir al médico, no esperar ya cuando ya estemos que ya saturemos menos de oxígeno, ya, por eso que se dice cuando tengamos problemas para respirar, has estado tosiendo por más de una semana, yo comienzo lunes, martes, miércoles, no esperemos tan tarde al mismo síntoma de que mi cuerpo, porque yo lo conozco, yo sé que voy a tener eso, automáticamente yo lo que voy a hacer es ir al médico, consultar al médico. ¿Qué debo tomar? ¿Qué está pasando? Bien, ¿por qué se está afectando los pulmones? Más ahorita en esta actualidad. Si tenemos dolor intenso, lo que es con dolor de cabeza con fiebre, bien. Si presentamos sarpullido o hinchazón, cuando tenemos mucho sarpullido en el cuerpo, o se nos están hinchando los talones, se nos están hinchando los tobillos, bien. Si tenemos fiebre inexplicable o prolongada, y si tenemos algún problema de visión repentino que nos mareamos, no visualizamos, bien, a eso debemos acudir. Es los primeros síntomas que debemos acudir. No esperen, porque si ustedes esperan puede ser muy tarde. Bien, ok, ¿cuáles son las causas? Las causas pueden ser muchísimas, bien, como por ejemplo, las bacterias, estos organismos son unicelulares, bien que ya nosotros hemos visto los que son los organismos pluricelulares y unicelulares, son los responsables de bacterias, de estas bacterias son responsables de enfermedades como la faringitis. ¿Qué es la faringitis? El término farín, ¿a qué se asemeja? La faringe. La faringe, donde comenzamos, me duele la garganta, me duele la faringe, y comienza porque es una infección transmitida por esta bacteria que se tiene que contrarrestar con antibióticos. Bien, la extracto urinario, cuando yo voy, aguanto mucho para orinar, ese con las chicas y con los caballeros también, cuando aguantamos mucho para orinar, se nos puede formar una infección, se nos forma una infección como tal. Ya es donde comienza, me duele los riñones, porque también las infecciones afectan los riñones, el tracto urinario, ya la uretra, entre otros, y cuesta, ¿ya? O a veces cuando nosotros vamos a un sitio y orinamos o defecamos en un sitio donde hay bacterias no debidamente limpio, adecuado, ahí es donde nosotros se nos alojan este tipo de enfermedades, bien, el tracto urinario. Y la tuberculosis, recuerden que son enfermedades que se transmiten por vías respiratorias por estas bacterias que se alojan. ¿Ya? Y la tuberculosis mata. Más que todo la tuberculosis afecta a las personas que tienen VIH o SIDA. Bien. Los virus, incluso más pequeños que las bacterias, los virus causan multitud de enfermedades que van desde el resfriado común hasta el SIDA. Recuerden que el virus, por ejemplo, el virus del SIDA es el VIH.
Y por lo tanto, estos son microorganismos que se multiplican ya en lo que es la célula. Y lo que nosotros comúnmente estamos viendo, el coronavirus. Bien, algo que está pasando. Los hongos pueden causar muchas enfermedades de la piel, como la tiña y del pie de atleta. ¿Qué pasa cuando yo utilizo mis zapatos y yo no tiene ventilación mis zapatos, no lo lavo, utilizo la media sucia, mi pie sucio? Lamentablemente voy a sufrir de pie de atleta. Eso pica bastante muchísimo. Eso es hongo que se aloja. ¿Qué pasa cuando hay un hongo? Bueno, se tienen que tratar con micóticos, que son antibióticos en crema, ungüentos, entre otros. Por eso se les recomienda que, por favor, en este caso, traten de cuidarse mucho, mantener una higiene. Más que todo, los hongos se previenen con la higiene. Y otros tipos de hongos pueden infectar lo que son los pulmones o el sistema nervioso. Los parásitos, un pequeño parásito que se transmite por la picadura de un mosquito, causa la malaria. Por ejemplo, hay la enfermedad de la malaria, dengue, entre otros. Otros parásitos pueden transmitirse a los seres humanos a través de las heces de los animales, como por ejemplo, de un alimento manipulado por heces, por ejemplo, de gatos, ¿ya? Y nosotros no lo lavamos, no mantenemos una higiene, lamentablemente pueden sufrir de toxoplasmosis. Se alojan ese toxoplasma en el organismo. Bien, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No. Ninguna. Entonces, causa por bacterias, por virus, por hongos y parásitos. Muy bien, vamos a avanzar entonces. ¿Cómo nosotros podemos contagiarnos? Por muchas cosas, por contacto de una persona a otra, como comúnmente les dije, cuando tosemos, estornudamos y ya el otro que lo va a recepcionar va a sufrir de esa enfermedad infecciosa. Por gérmenes, cuando no nos lavamos las manos, bien, cuando por ejemplo una simple persona tiene un germen como tal, no se lavó las manos y te da la mano para saludarte y tú no te lavas, ya te está transmitiendo ese germen contagioso. De animal a persona, cuando por ejemplo una cucaracha, vamos a dar un ejemplo, una araña o una cucaracha te pica, te muerde, entre otros, te puede enfermar, ¿ya? Puede, en este caso, infectarnos a nosotros, por ejemplo, de alguna manipulación de desechos animales, como de cuando defecan, podemos sufrir de toxoplasmosis. Bien, de la madre al feto, por ejemplo, aquellas personas que, por ejemplo, tienen VIH a la mamá o tiene SIDA, lamentablemente el niño va a sufrir o va a tener una ponderación excesiva a un porcentaje de que va a sufrir de VIH porque se transmite. Bien, profe, entonces, ¿qué es el tallo? ¿De qué tallo me habla, hija? ¿Qué es tallo? Briana, te escucho. El callo era, profe, el callo. Ah, yo escuché tallo. El callo también es un hongo. Cuando tú no mantienes una higiene correcta, eso se te va a armar un callo, te va a picar, te va a dar pie de atleta porque no manejamos una higiene correcta. Bien, o de repente el callo también porque te aprieta mucho el zapato, te forma un callo. Ya son muchas circunstancias como tal. Bien. Aquí vean los ejemplos, aquí es más que decirles que ustedes, ya. Es más que decirles, reafirmarles que nos debemos inmunizarnos, así nos duela, así lloremos, porque muchos no nos inmunizamos porque nos da miedo, porque nos duele, debemos inmunizarnos, porque esa es la única forma de protegernos como tal. Si nosotros no nos protegemos, lamentablemente va a haber vamos a estar a un exceso de que nosotros vamos a poder sufrir y no vamos a poder sobrellevar la enfermedad que permanezca. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahorita vamos a ver estos dos videos ya para explicarles lo que es la ficha calificada que vamos a trabajar por Live Worksheet. Ya les voy a indicar cuál va a ser la ficha calificada que vamos a realizar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No. ¿Seguro? Muy bien. Muy bien.